para que todos un poco intercambiemos ideas, pero también empecemos a vibrar. Nuestro continente está pasando un momento muy, muy especial, por eso un gran sentido de oportunidad de hablar hoy también de América Latina y especialmente de México, donde Carlos ha cumplido una brillante función como embajador. Carlos Tomada no necesita mucha presentación, ya lo conocen todos, ha sido, yo creo que el mejor ministro de Trabajo que hemos tenido, y no exagero, ¿no? No exagero para nada. Y como ya es conocido, no necesita presentación, yo lo único que quiero decir que él ha sido ministro de un área, creo que del área más valiosa y más sensible para los que tenemos esta visión de la vida, del país, del mundo, que es el mundo del trabajador, el área de las relaciones laborales, el mundo del trabajo, y lo ha conducido de una manera que hoy nos hace sentir orgullosos. Pero también voy a hacer un segundo comentario porque él está aquí porque fue embajador también en el mismo periodo que yo lo era en Rusia, de la Argentina en México, un país importante para nosotros, y como antes había dicho que yo soy diplomático de carrera, quiero hacer un comentario también. Ustedes saben que en el mundo diplomático hay diplomáticos de carrera y diplomáticos que vienen del mundo de la política. Y quiero hacer este comentario. Yo he conocido excelentes embajadores de carrera y malos embajadores políticos, y he conocido excelentes embajadores políticos y malos de carrera. Y creo que en nuestro sistema, que es un sistema mixto, el gobierno que ha ganado las elecciones, que tiene legitimidad popular, tiene el derecho de nominar embajadores de su confianza política, que comparte una visión política, de nuevo, de la vida, del mundo, del país, en lugares que para nosotros son claves. Y ese es el caso de Carlos, que ha cumplido funciones de representación en nada más ni nada menos que México, que creo que es un país que muchas veces cuando hablamos de integración latinoamericana no lo nombramos tanto, ¿no? Para nosotros, integración latinoamericana es mayormente el Mercosur, Brasil, Chile, por compartir la cordillera y tan vital para nuestros intereses también, la hidrovía, en fin. Pero lo nombramos poco a México, y yo creo que no hay integración latinoamericana si no hablamos de México. Es un país absolutamente clave, y por eso fue oportuno y fue acertado que Carlos ocupe esa función representándonos a nosotros. Bueno, hoy entonces vamos a hablar de eso, de su función, de su desempeño en México, nos va a contar un poco cómo fue ese proceso, que aún está en evolución y que cada vez nos interesa más, porque tienen una presidenta que, bueno, muchas veces despierta nuestra sana envidia, ¿no? Que es Claudia Sheinbaum. Así que sin más, Carlos, la presentación está hecha. Primero sería, no sé, tal vez empezar a contarnos tus vivencias cuando te nombraron embajador, y ¿qué podrías decirnos de México como para empezar? A ver, van primero la parte de los agradecimientos, Eduardo. También mi agradecimiento a esta asociación sindical, con la que me unen muchos lazos de afecto entrañable y también de historia. Siempre me parece extraordinario este lugar y el uso además que le dan a este lugar y la accesibilidad, donde vienen compañeros y compañeras de todos lados a participar en actividades. También mi agradecimiento a OPEIR, Carlos López, su director, acá presente. Una de las primeras cosas que no sea una fechoría que hace Carlos López, y agradecer también a la Universidad Nacional de Lanús, Enrique David, que además de las responsabilidades que afortunadamente tiene hoy en la universidad, en la Secretaría, ¿no?, de Desarrollo, además fue mi compañero
de gestión inolvidable, hasta que fue convocado por la OIT y me abandonó. Pero digamos, que no se me perdona. Así que muy agradecido y muchas gracias a ustedes que están acá, que están presentes, para escuchar y compartir algunas reflexiones sobre, yo diría, un país que vale la pena. ¿No? Un país que no está en nuestro horizonte. Luego voy a hacer otras reflexiones de en qué otros horizontes no está, pero por lo pronto en el cotidiano nuestro no está, salvo por algunas canciones, algunos cantantes, por algunas películas, más bien vinculado con lo artístico. Pero digamos, no en las políticas de integración que señalaba muy bien Eduardo. De paso, yo quiero decirles que para mí es un orgullo que compartir esta mesa y esta suerte de interrogatorio que hemos decidido hacer con Eduardo. Yo no me olvido que Eduardo Schwein fue vicecanciller de la Argentina y es un querido, será embajador de carrera, lo que quieran, pero es un queridísimo compañero. Y devolverle el comentario diciéndole que a mí cuando me nombran embajador, que fue una sorpresa, no estaba en mi hoja de ruta, yo estaba abriendo mis oficinas particulares para empezar a mi laburo profesional, cuando fui convocado por el gobierno de Alberto Fernández para ir embajador a México. Bueno, yo fui a la Cancillería, me empecé a prepararme porque, bueno, era una tarea. Por primera vez yo entraba en una actividad sin haber hecho una carrera previa, un cursus honorum, digamos. Era la primera vez en mi vida, porque hasta como ministro había hecho algunas tareas previas. Ya era la primera vez que me tocaba entrar de esa forma. Y eso hizo que fuera muchas veces a la Cancillería, a hablar con muchos funcionarios. Luego vino la pandemia, fueron muchos meses que no había avión, así que no me podía ir y además estaba encerrado en mi casa. Cuando aflojó un poquito, seguí yendo a la Cancillería, encontrándome con gente, hombres y mujeres muy valiosos, muy formados, muy preparados, que también dejaba de lado ese mito, al cual bastante extendido, de que los diplomáticos lo único que hacen es ir a cócteles y a comer sandwichitos, ¿no? Bastante lejos de eso, y mucho menos en ese tiempo, con la pandemia, donde hubo que hacer retornar a miles y miles de argentinos que estaban afuera, algunos viviendo, otros de vacaciones, otros estudiando, y la Cancillería hizo una tarea inmensa, inmensa de solidaridad, no durmiendo porque las diferencias horarias, conteniendo la angustia de la gente que quería venirse para su país, y, y eso nunca ha sido reconocido porque siempre hay un caso, entonces, que no salió bien, entonces de ese caso se habla y no de los, insisto, miles y miles de argentinos que estaban en el exterior. Dicho esto, que es la primera vez que lo puedo decir, quería darme el gusto, empezar a contestar un poco la pregunta de Eduardo. A ver, primero, ¿qué es México? Para tomar alguna dimensión. México es un país muy grande que tiene 140 millones de habitantes y que tiene 11 ciudades con más de 1 millón de habitantes, ¿no?
Es decir, no tiene el grado de concentración que tiene Argentina. Digamos, ellos también tienen una Ciudad de México inmensa, enorme, inabarcable, imposible de asirla, no tiene dimensión humana casi, y si se le agrega el Gran México, el Gran Ciudad de México, o sea, todo el conurbano llega a los 30 millones de habitantes, 25, este, pero a su vez tiene grandes capitales con muchísimos habitantes, y eso le da una identidad muy, muy interesante. También tiene que ver con que se pueden hacer negocios, comercio, no solamente con la capital de México, como podría pensarse, sino con el resto de los estados. Eh, yo Otra cosa que me parece por ahí necesario destacar es que es tan grande el país que entonces tiene regiones dedicadas a determinada cosa. Por ejemplo, hay regiones que se dedican, y regiones quiere decir más de un estado, más de una provincia, que se dedican al tema automotriz. Otra región que se dedica al tema de la cuestión aeroespacial. Otra región del país que bueno, son las playas, lo que conocemos el turismo en los dos bordes, más el turismo interior. Y luego tenemos el norte de México, que tiene una importante ganadería, y esa fue tal vez una de las tareas más interesantes, porque en mi caso, en mi experiencia, porque nos tocó a la gestión que yo participé, volver a abrir el mercado de la carne para la Argentina, que hacía 25 años que estaba cerrado y que no lo dejaban entrar. Logramos, en parte por el laburo nuestro, pero sobre todo por la buena relación que había en esos momentos entre los gobiernos y fundamentalmente por la decisión política de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que se comprometió, apenas supo de este problema, de que el gobierno de México iba a abrir las carnes para las carnes argentinas. Eh, Eso es México, más o menos dicho de alguna manera. O sea, además de las canciones mexicanas y demás, tiene toda esa potencia económica, y también, ¿por qué no decirlo?, una envidiable industria cultural, donde saben cruzar la tradición con la modernidad, el hacer cacharros con diseños modernos para esos cacharros, tejidos como hacen nuestros hombres y mujeres en el norte del país, con diseños por ahí que después aparecen en las tiendas más caras de México o del mundo. La cultura en ellos es también un recurso, no como acá que a veces la dejamos de lado o la negamos. Ellos están muy orgullosos de su tradición cultural, ¿no? Este, entonces ahora la pregunta es, ¿por qué ahora México? Bueno, la primera, hay 10 por lo menos razones, pero hay una que yo quiero destacar muy especialmente. México está demostrando ahora que en democracia, ¿sí?, se pueden hacer grandes transformaciones. No es necesario que suprimir el Parlamento, invadir la Corte Suprema o pensar en una revolución absoluta, para avanzar y lograr que el país sea un país más justo, más inclusivo, más abierto. Y eso lo vienen logrando específicamente a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que empieza en el 2018, y el nombre de ese proceso que tiene, que es la presidencia de 6 años de López Obrador y lo que va de la presidencia de Claudia Sheinbaum, se llama las 4T. ¿Por qué se llaman las 4T? Porque es la cuarta transformación. La primera fue igual que nosotros. La primera fue la independencia, la segunda fue el gobierno
digamos, liberal de Benito Juárez, una mezcla de Sarmiento, Avellaneda, Roca, digamos, ese tipo de gobierno. Luego, la revolución, el tercer paso fue la famosa Revolución Mexicana, que fue una guerra civil en donde triunfaron los buenos. Y entonces se pudo hacer una gran transformación, se separó a la iglesia del Estado, se hizo una reforma agraria y se dictó una constitución de 1917 que era la constitución más moderna que se puedan imaginar ustedes y fue dictada en 1917. ¿Sí? Bueno, dicho esto, esas son las tres etapas previas, la cuatro se autodenominó ser la cuarta transformación y de verdad que lo está haciendo. Usted me dirá. Sí, ¿no? Un poco para también agregar a lo que vos estás diciendo, tu impresión también con la relación con Estados Unidos, ¿no? De México con Estados Unidos, que nos lleva al tema geopolítico que hoy está de moda aquí en el sur del mundo, pero en el norte nunca lo olvidaron, ¿no? Es la guía política del norte desarrollado, cualquier país desarrollado del mundo. En cambio, en el sur muchas veces tendemos a leer, a creer lo que leemos y no a ver lo que hacen en el norte desarrollado. No, Esa relación ambivalente. sí, sí. La palabra es esa, ¿no? Ambivalente. Me olvidé de mencionar, porque tiene alguna importancia, las otras razones de por qué México, ¿no? México tiene, somos complementarios con México, ¿no? Cuando ellos son verano, nosotros somos invierno, quiere decir que ahí hay una contratemporada que podría servir como para que el comercio fuera más importante. Este, mm, yo digo siempre que somos complementarios también en que nosotros somos un país muy creativo y ellos son un país con mucha plata, entonces esto está bueno para la economía del conocimiento. Nosotros somos capaces de diseñar programas, por ejemplo, para la agroindustria y ellos lo financian y están muy interesados, respetan mucho el avance científico tecnológico de Argentina. También hay otra cosa que nos une, que es la historia, como dije recién, y la lengua. Nosotros terminamos siendo muy parceros, como se dice, muy compañeros con Brasil, pero con Brasil, por ejemplo, no hemos compartido ni el idioma ni la historia. Porque Brasil ni siquiera tuvo guerra de la independencia. Había un rey que un día respondía a Portugal y dijo, bueno, ahora no, me quedo acá y gobierno acá y se acabó y esa fue toda la guerra de independencia que tuvo Brasil. En cambio, México tuvo guerra de independencia, compartimos el idioma, este, y bueno, y finalmente, y a pesar de todo, somos dos de las tres economías más grandes de América Latina. Argentina y México, junto con Brasil, son las tres economías más importantes de la América Latina. Hay un empeño de algunos sectores en la Argentina de que no lo seamos y seremos pasados por Colombia, pero bueno, vamos a tratar de seguir siendo una de las tres economías más importantes. En particular con este gobierno tenemos varias, con el gobierno de Morena, que así se llama el partido político que hoy gobierna México, tenemos varias cosas en común, que se rompieron cuando acá dejamos de ser gobierno nosotros, ellos siguieron con Morena y el presidente actual se ha dedicado a agredirlos, a insultarlos, a decirles barbaridades que no puedo ni repetir. Eh, México tiene lo que decía Eduardo, esa ambivalencia que es muy curiosa en su relación con Estados Unidos, que no es de hoy, no es una construcción de hoy. Ha tenido una
pesada historia. Estados Unidos le ha sacado la mitad de su territorio, han tenido invasiones de Estados Unidos. Viven casi más de 35 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. En fin, es una historia que tiene sus complejidades, pero que tiene algo muy, muy particular, que es que México era parte del patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Como se llama a toda América. Lo más cerquita en materia de patio trasero era México, sin lugar a dudas. Bueno, ha habido un proceso a raíz de un tratado que han firmado, en fin. López Obrador hizo mucho porque México, que Estados Unidos se acostumbrara que no podía tratar a México como su patio trasero. Y yo diría que eso se ha logrado, incluso se han escrito algunos libros muy interesantes sobre eso. Y hoy México sería, en realidad, un socio menor de Estados Unidos, ¿no? Socio, lo digo, en la misma medida que es Canadá, con el tratado que tienen, el tratado de Canadá, Estados Unidos y México, le ha dado un nuevo estatus y México lo ha hecho valer. Ahora se amontona, esto era así y ahora ha cambiado. Me cuesta mucho relatarlo secuencialmente, pero lo cierto es que en estos momentos se está viendo una disputa, porque Estados Unidos, el gobierno de Trump, ha decidido empezar una ofensiva sobre todos los países del mundo, empezando por México, aumentando los aranceles de todos los productos que vengan de afuera. México, que parecía ser el único destinatario de eso, porque está al lado, porque Trump los amenazaba incluso a México con castigarlos y bueno, y todo eso porque pasaban las drogas que consumen los norteamericanos, que ahora eso ha cambiado y la presidenta de México, ahora hay una presidenta, una mujer, una gran mujer, que ahora voy a hablar de ella. La presidenta de México le dijo al presidente de Estados Unidos: usted no se preocupe por las drogas que vienen de México. En todo caso, de eso nos preocupamos nosotros. Preocúpense ustedes por las drogas que consume México, consume Estados Unidos. Si ustedes dejan de consumir, nosotros seguro que no vamos a tener mercado, así que no vamos a poder mandar todas esas drogas. Y así fue ganándose un lugar de mucho respeto. El embajador de Estados Unidos en México siempre tradicionalmente era un tipo que intervenía, entraba a cualquier ministerio como Pancho por su casa, hablaba con los funcionarios, era una suerte de virrey en algún sentido, y Claudia Sheinbaum le ha dicho, y todo esto públicamente, porque ahora también voy a hablar de eso, de las mañaneras. Claudia Sheinbaum sigue con una costumbre que tomó López Obrador, que es hablar todas las mañanas frente al público, frente a todos los periodistas que quieran ir a la Casa de Gobierno, con total libertad, pueden hacer cualquier pregunta y demás. Y en una de esas mañaneras, públicamente le dijo, le mandó el mensaje al embajador de Estados Unidos que esa costumbre se había acabado, que a partir de ese momento él, con la única persona que podía hablar era con el canciller de México, que para eso estaba el canciller y que él no podía entrar en ningún ministerio sin la autorización del canciller de México. Eso fue creando todo un clima. Además, ella lo dice, perdónenme, pero las formas forman parte de la política. Ella no se pone muy nerviosa. Ella lo dice en un tono cansino, elegante, bien educado, sin gritar. Y me dice: por favor, señor embajador, le voy a agradecer que no entre más en ningún ministerio, sino de la mano del canciller de México. Bueno, así, con otros gestos de otra naturaleza, creo yo que Claudia Sheinbaum hoy es una de las pocas personas en el mundo que Trump respeta. Y
y ha hecho que todo el tema de estos aranceles, que insisto, parecía México ser una de las víctimas principales, ha quedado en un nivel mucho más bajo, más o menos como el que tiene Argentina, 10, 15 por ciento de recargo de las materias que se producen, este, y ha dado inicio, digamos, a un nuevo tipo de relación. Vamos a ver cómo sigue con Trump. Todo es bastante imprevisible. Un detalle que también indica algunas de las razones por las que Estados Unidos respeta a México. Si todos los mexicanos que están en Estados Unidos se registran, se anotan y van a votar, pueden ellos elegir el presidente de Estados Unidos. ¿Mm? Es el nivel de infiltración, diríamos, de penetración que tienen los mexicanos ahora en México desde hace ya muchos años, incluso en su cultura, ¿no? La cultura mexicana está muy... Y viceversa, ¿no? También los mexicanos, los norteamericanos han contagiado a la cultura de México, ¿no? Bueno, Carlos, otro aspecto que nos gustaría que nos cuentes es el proceso electoral, porque vos viviste la transición, ¿no? Los finales de López Obrador y los principios. Lo innovador que fue como ver a una mujer ya América Latina de por sí es bastante machirula, pero México creo que Sí, se habla mucho de esta cuestión de Claudia. Claudia ha hecho una cosa que yo... ¿dónde se inicia ella? ¿De dónde viene? Primero ella no viene de la estructura política tradicional de México. Ella es una académica, ha estado en un grupo que ha ganado el premio Nobel, ella es de física además, ni siquiera de las ciencias blandas como la de uno que sirve para hacer zaraza y que yo, sino que hay que saber de verdad. Este, con una particularidad también en México. Si comparamos México con la Argentina, hoy en México, el presidente de la nación, el jefe de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia más importante, de la provincia de Buenos Aires, en México son una mujer. Son tres mujeres que gobiernan el poder en México. Por eso una de las frases, Claudia Sheinbaum tiene varias frases muy importantes. Una de ellas es, ella en vez de tomar el tema de que es mujer como una cosa propia, la ha transformado en una cuestión colectiva. O sea, ella dice, ahora es tiempo de mujeres. Y simbólicamente entró al Palacio Nacional el primer día, ella con 50 mujeres representantes del sector político, del sector económico, del sector laboral, artesanas, tejedoras, en fin, todas las mujeres entrando, ¿no? Y eso ella lo mantiene, el gabinete es 50 y 50, el parlamento ya era 50 y 50, y otra rareza de Claudia Sheinbaum es que es alguien que viene formada en los partidos de izquierda, no en el PRI, que es el viejo e histórico Partido Popular de México, que ahora está en un estado de decrepitud importante. También quiero, en esa línea, señalar que otra de las frases importantes de Claudia fue el día que juró. Ellos en México tuvieron una jornada muy dura en el año 68, años que en toda América y en todo el mundo fueron muy conmocionantes y violentos y de grandes cambios. Ellos tuvieron una gran matanza, que fue la matanza de Tlatelolco, que es una plaza donde fueron a manifestar los estudiantes y donde los estaban esperando, y desde los techos de las casas les tiraron, los cazaron como conejos, y fue una matanza tremenda. Eso pasó en el 68, el 2 de octubre, y desde ese momento hay un reclamo
que no se ha cumplido plenamente todavía, y entonces ese reclamo se sintetiza en una frase que es: el 2 de octubre no se olvida. Y entonces ella, el día que fue a jurar como presidenta de la Nación, dijo: el 2 de octubre no se olvida. Y Carlos, otro tema también, porque esa transición era desde de un presidente fuerte como López Obrador y de una, si se quiere, una militante nueva. En la primera, si bien es cierto, ella había sido antes alcalde de México, ¿no? Claro. ¿Cómo es esa relación? Que es un tema muy sensible para nosotros, ¿no? Yo me fui de México, todavía no había ganado las elecciones, pero era evidente que las iba a ganar, y se iba a ir, porque no hay elección, nada, se iba a ir Andrés Manuel López Obrador, que era un jefazo, digamos, era un presidente, pero un jefazo. Y yo me reí y le decía: bueno, ustedes ya vieron lo que pasó en Argentina, no nos fue fácil pasar de un gobierno a otro. Vamos a ver cómo lo hacen ustedes, porque López Obrador decía que él se iba a ir al rancho, a su rancho, y no iba a interferir, y no se iba a meter y todo. Y yo lo miraba socarronamente, digamos, porque nosotros sabemos lo difícil que es el reemplazo de los liderazgos, un problema común a toda América Latina, enfermizamente en la Argentina, pero digo, en América Latina es más o menos común. Bueno, lo cierto es que han pasado muchos meses, han pasado muchas cosas tremendas, ha habido grandes cambios, incluso en la relación con Estados Unidos, como acabo de decir recién. Bueno, hubo que hacer algunos cambios, por ejemplo, en la justicia, ahora lo comento, qué sé yo, pero López Obrador sigue en el rancho. Y Claudia gobierna. Y nadie duda. Hay mitos, leyendas, pero el rancho se llama la chingada. Los mexicanos dicen: andate a la chingada, es andate a la. Entonces, López Obrador se pasó diciendo todos sus sexenios, diciendo: yo cuando termine de gobernar me voy a la chingada. Que era: me voy a mi rancho, pero como dicen, no, me voy, termino, y eso está ocurriendo, pero, también hay que decir otra cosa. Claudia Sheinbaum, el proceso fue muy interesante porque fue por encuestas. Bueno, no los voy a aburrir con eso. Pero Claudia hizo campaña sobre los hombros de López Obrador, con un pequeño detalle. López Obrador, después de 6 años de gobierno, tenía el 60% de aprobación. Entonces, ¿qué iba a hacer? Yo le dije: no, tomátela de acá, vos no servís para nada. Digo, era natural. Más aún, ella es autora de una frase que muestra claramente su orientación. En México están las autopistas en la ciudad, pero arriba de las autopistas hay otra autopista igual, que va en la misma dirección, pero un piso más arriba, un segundo piso, estimado. Entonces, ¿cómo definió su gobierno Claudia? Hagamos el segundo piso de la cuarta transformación. ¿Sí? Vayamos en la misma dirección, pero más arriba. Y logró imponer esa consigna que daba cuenta de que iba a haber continuidad, pero iba a haber cambio. ¿Mm? No que iba a haber cambio y a lo mejor continuidad, sino que se iba a ir en la misma dirección, pero iba a haber un cambio que en este caso es de profundización. Tanto de profundización es que López Obrador le dejó unos puntos, los leyó públicamente, que era su legado. Pero un legado no hablando del pasado. El legado que él le dejó a Claudia Sheinbaum es lo que ella todavía tenía que hacer. Nosotros, cuando hablamos de legado, ¿no? Escribimos un libro sobre lo que hicimos en el Ministerio de Trabajo y lo llamamos el legado de trabajo. El legado hacia atrás.
¿no? Era lo que dejábamos. En cambio, en este caso, muy inteligentemente López Obrador lo llamó el legado, pero era lo que Claudia. Bueno, Claudia, todos los puntos que están en ese legado los incorporó al programa. Y hizo su programa que modificó y profundizó a raíz de la ofensiva de Trump. Es decir, Claudia Sheinbaum, en vez de lo que hace nuestro presidente, que es ponerse de rodillas y decirle, sí señor, tome, haga, decirle a Trump, no, venga, llévese todo lo que quiera acá, no se haga ningún problema, voy yo todas las veces que usted quiera allá de visita, ¿no? Digamos, es una actitud muy, perdón, pero como a él le falta el respeto a todo el mundo, yo no tengo ningún problema, muy servil, muy obsecuente por parte de nuestro presidente, del presidente de Argentina, con Trump. Lo de Claudia es exactamente al revés. Ella hace 18 puntos, reforzando, poniendo fechas, poniendo cantidades, poniendo compromisos, 18 puntos que fortalecen a México, no que lo debilitan, ¿no? Por ejemplo, ampliar la autosuficiencia alimentaria, es decir, que México sea autosuficiente en materia de alimentos. Y en México no se mueren de hambre. En México hay pobreza, pero no se mueren de hambre, porque el Estado les da la comida. El Estado. Ampliar la autosuficiencia energética. Los gobiernos anteriores, ellos tuvieron toda una etapa de neoliberalismo, igual que la que tuvo la Argentina, pero López Obrador y ahora Claudia le están revirtiendo. Entonces ahora el 55% de la energía es del Estado y la maneja el Estado. Acelerar, no frenar, acelerar la obra pública. Más aeropuertos, más agua, más trenes de pasajeros, más carreteras. Acelerar, utiliza el verbo acelerar, acelerar la construcción de viviendas, no pararlas y dejarlas a mitad hacer. Me los anoté porque, fíjense esto, ampliar la fabricación nacional de productos nacionales para el mercado interno, no para exportarlos, para el mercado interno en materia textil, de calzado, de muebles. Y ustedes dicen, bueno, todas las cosas primarias. No, no, no. Paneles fotovoltaicos, baterías de litio. Es decir, México está ya con una puerta abierta hacia el futuro, ¿no? Claramente. Bueno, podría seguir fortalecer las compras públicas por parte del Estado, simplificarle los trámites a las inversiones extranjeras, fomentar las ferias de empleo, David, fomentar las ferias de empleo y las bolsas de trabajo. Toda una política de intermediación laboral que parece copiada de la tuya, digo, así nomás. Pero Carlos, ¿qué es una feria de empleo? ¿Qué es una feria de empleo? ¿Qué es una feria de empleo? Es un lugar donde empresas que necesitan trabajadores en cantidad se instalan, o empresas que seleccionan trabajadores se instalan un día, y la cola es una cola de gente tremenda y hay gente, bueno, que consigue trabajo de esa manera, digamos, eso. Chamba. ¿No? Chamba. Chamba. Eso está bien significado, simplifiqué un poquito. Bueno, continuar con el programa. Bueno, y este último, que me encanta decirlo con dolor, pero me gusta mucho decirlo, es que López Obrador desarrolló una política de salario mínimo. El salario mínimo en México era ridículo, más o menos como el nuestro. Y López Obrador lo hizo crecer brutalmente, cubre la canasta básica, y Claudia Sheinbaum puso mantener el proceso de aumento del salario mínimo hasta llegar a 2,5 canastas básicas, que alcance para comprar 2,5 canastas básicas para la familia.
Y bueno, eso es lo que más o menos está pasando. Un agregado, todo esto no es gratis, ¿no? A López Obrador lo odian, todas las élites, todos los sectores dominantes. Yo, por mi función de embajador, tenía que reunirme también con las empresas. Las empresas eran cuidadosas porque sabían que yo representaba un gobierno que era amigo de López Obrador, pero así todos no se privaban de decir barbaridades. Lo que más rápido aprendí en México fueron los diarios, igual que en Argentina. Los diarios de derecha matando al presidente, matando al presidente, matando al presidente, y los diarios pocos de izquierda tratando de defender. Bueno, muy bien, Carlos. Estamos muy bien con el tiempo también. Antes de dar paso a dos preguntas o tres, no sé, Carlos López, si hay tiempo, si hay un poquito de tiempo. El último tema, todos sabemos que hay muchos argentinos en México, Sí. ¿no? Un país muy solidario, con muchos argentinos, compañeros que tuvieron que exiliarse por la dictadura. ¿Qué impresión tienes vos, tu relación con la comunidad argentina ahí? Eso lo voy a utilizar también, Eduardo, si te parece, por si se corta, para decir contar un poquito qué nos pasa a nosotros con México, ¿no? La relación Argentina-México. Empiezo con los Argenmex. Como dijo Eduardo, México tiene una tradición de asilo a perseguidos en otros países. Lo hizo con los españoles de la Guerra Civil Española, lo ha hecho con individuos aislados, y lo hizo también con el exilio latinoamericano en los años 70, y entonces brasileros, chilenos, uruguayos, bueno, muchos a México. La colonia más fuerte fue la Argentina, de ahí viene el nombre Argenmex, existen. Claro, disminuida, el tiempo pasa para todos, muchos volvieron cuando terminó la dictadura, otros fallecieron y otros se han quedado a vivir allá. Bueno, ellos forman parte de un activo de la Argentina, eh, tienen una vida cultural muy intensa. En general, votan a los partidos de derecha, pero hay una minoría intensa que se mueve mucho cada vez que en la Argentina hay una movilización, cada vez que hay una huelga, cada vez que hay una protesta, ellos están muy activos. También hay una colonia mexicana importante, argentina importante, que es la posterior, que es la más del 2001, que son gente que se fue por la crisis argentina. Y lo otro que hay es una importante colonia de jugadores de fútbol, que son muy queridos y odiados. En México, nosotros, una de las especialidades de la selección argentina es eliminar a México de los mundiales, con lo cual, cuando yo llegué a México y me encontré que en el sorteo del Mundial de Qatar, México estaba en la misma zona de Argentina, me quería matar, porque sabía que algún problema iba a tener, como efectivamente, no tuve ningún problema, pero como efectivamente otra vez le ganamos, los comentarios. Carlos, pero son futboleros como nosotros, así. Sí, son muy futboleros, el fútbol ha desplazado al béisbol, bueno, y pagan buenos sueldos, por eso los argentinos están empezando a ir ahí a México también. Y los mexicanos, los jugadores de fútbol mexicanos, argentinos que se retiran, en general todos ponen parrillas, así que hay miles de parrillas con nombres muy originales, el 10, la Diego, Maradona, así se llaman casi todas las parrillas. Este, y yo creo que eso es muy importante porque, Eduardo, espero que coincida conmigo, las relaciones diplomáticas van acá arriba. Si no hay un tejido
¿no? De relaciones sociales, políticas, académicas, deportivas. Bueno, la relación no crece. El caso de México es un caso inverso. Nosotros con México, la verdad, México no ocupa un lugar importante en la Cancillería, ¿m? Por lo menos hasta ahora. Tampoco la Argentina ocupa un lugar importante en la Cancillería mexicana. Estamos lejos. Una de las frases, cuando yo le fui a presentar las cartas al presidente de México, López Obrador me dijo, yo quiero imponer en México una mirada austral. ¿Qué quería decir con eso? Que México tenía que volver, en algún momento lo hizo, a mirar hacia el sur. Se pasó mucho tiempo mirando a Estados Unidos, arreglando sus cuitas con Estados Unidos y se olvidó de que tiene un rol importante para jugar México en América Latina. Por eso coincido con Eduardo que el proceso de integración que algún día tendremos y por el cual Carlos López milita siempre, lo tiene que incluir a México. No podemos perdernos semejante potencia, semejante comunidad de intereses. Yo dije que lo de los argentines es un activo. Es un activo. Hubo una generación de mexicanos que tuvo de compañeros de colegio y de profesores a los argentinos. Una cosa que me enamoró, fue la primera que me enamoró de Claudia Sheinbaum, es que cuando era la jefa de la ciudad y lo recibió Alberto Fernández, que fue como presidente, el discurso que ella pronunció sin leer estaba plagado de citas de canciones de Mercedes Sosa, Marilena Walsh, León Gieco, todos llorábamos, imaginen esa escena, y cuando terminamos, le preguntamos cómo era posible que ella supiera y de memoria y con todo eso. Lo que pasa es que yo fui a un colegio que en varios eran compañeros y compañeras argentinas y además tuve muchos profesores argentinos. Entonces, bueno, ahí se produjo también esa. Ella tiene un gran cariño por la Argentina. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Aquí desde producción me pasaron algunas preguntas. Eh, la primera es sobre el sistema universitario, en especial UNAM, y la otra te hago de a dos, si te parece, y la otra es la reforma judicial, que nos comentes. Bueno, vamos por la segunda. La reforma judicial es algo que está próximo a producirse. Parece increíble, porque lo ha hecho. Todos sabían que López Obrador quería, había intentado, qué sé yo, no pudo. La elección de Claudia Sheinbaum fue tan importante porque arrasó, digamos, y eso le permitió tener mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. En México, reformar la Constitución es más fácil que en la Argentina. En la Argentina hay que llamar a una convención constituyente. Ahí si vos tenés determinada mayoría en el Senado o en la Cámara y en la Cámara de Diputados, podés hacer una reforma y que esa reforma se incorpore a la Constitución. Lo que ya consiguió que le votaran fue que los jueces de todos los niveles sean elegidos por voto popular. Eso va a pasar pasado mañana, digo, el 1 de junio, se vota en México el, no sé si Carlos López estará en México, me imaginaba, va a tener el privilegio de ver esa elección histórica, que implica que los jueces van a ser elegidos por el voto popular por una determinada cantidad de años. Incluso la Corte Suprema. Se acaba la idea de los jueces por, exactamente, la familia judicial, la idea de que son eternos y que nadie los puede mover. Los miembros de la Corte Suprema es por 15 años y creo que los jueces, no me acuerdo bien, pero deben ser 10, no así.
Por supuesto que esto tuvo una gran resistencia por parte de la derecha, inclusive Estados Unidos pretendió intervenir cuestionando esta decisión porque eso iba a afectar a las inversiones norteamericanas en Estados Unidos y qué sé yo. Y Claudia Sheinbaum le dijo, desde el Río Bravo para allá, ustedes, del Río Bravo para acá, nosotros. A México se lo respeta. Colaboración, toda. Cooperación, toda. Sumisión, ninguna. Y con respecto a la universidad, México tiene, primero, porque si no va a parecer que... Ah, una cosa que les quiero decir sobre México, porque como no hablé de eso van a creer que no ni... En México existe el narcotráfico y en México existe el crimen organizado, porque yo volví tan embalado con México que iba a lugares como estos y hablaba de esto y hablaba de otro, hasta que un día uno me paró y me flaco, que no tienen nada, el narcotráfico y no hay más crimen organizado. No, sí, es un problema importante, digamos, en México pasan cosas que en Argentina no pasan, es raro que haya una muerte, la muerte son mataron a 4, mataron a una familia, colgaron a 5, digo, como dice a mi mujer, los diarios chorrean sangre, digo, también, eso hay que decirlo, todo ha disminuido, ha disminuido el narcotráfico, ha disminuido el crimen organizado, pero todavía tienen niveles muy importantes y no aparece la forma de verdaderamente resolverla. Han ido corriendo los lugares, había lugares donde cobraban peaje directamente el narcotráfico. En el norte de México todavía cobran peaje. Este, Cuando digo cobran peaje, digo también que cobran, ¿cómo se llama? Protección. ¿Sí? Es decir, a los negocios van, los negocios, y vos tenés que ponerte tanto, si no, te quemamos esto, y lo hacen. Y lo hacen, ¿no? El problema que tiene es que tienen un nivel de violencia y muy importante. Y eso está bueno también decirlo porque si no es demasiado evidente. En Ciudad de México, yo diría que en las grandes capitales hoy hay seguridad. En el sur de México, cerca de la frontera de Guatemala, y en el norte de México, cerca de la frontera de Estados Unidos, el narcotráfico y el crimen organizado existen. Existen. Pero vos en la universidad, entonces, agrego, primero quiero agregar que el sistema de la universidad pública de la Argentina no tiene comparación. Perdónenme, pero eso necesito decirlo para decir a continuación que si hay un país que tiene un gran nivel en sus universidades es México. La UNAM es una inmensa universidad, pero un lugar donde todos están orgullosos, ¿no? Acá en Argentina, los que hemos pasado por la universidad pública nos sentimos orgullosos, pero hay algunos empeñados en molerla, en desfinanciarla, pero tienen una buena universidad, no tienen universidad pública absoluta como nosotros, ¿no? La UNAM hay que poner, el Colegio de México, que es otro importante, donde también hay muchos argentinos que van a dar clase. El intercambio entre México y Argentina a nivel personal es intenso, ¿sí? Como dije, creo que lo dije antes, ¿no? Nos falta como lo más institucional. Nosotros, para que vean lo deplorable, nosotros recreamos todas las instituciones que había entre México y Argentina. Las volvimos a poner en marcha todas. Y una semana antes de irme, se terminaron todas. ¿Ok? Porque mi ley empezó con las cosas. Habíamos logrado que Argentina le iba a reconocer la denominación tequila
como denominación de origen, o sea que solamente ellos podían utilizar la palabra tequila, la palabra, tomarla podemos tomar todos. Y yo hacía militancia, no sé. Y a cambio de eso, el arancel, el vino argentino paga un arancel del 20%. Y eso nos saca de competencia con otros vinos. Entonces, nosotros le reconocíamos la denominación de origen al tequila y ellos nos ponían el arancel cero para el vino. Era una gran negociación que el ministro de Economía me llamó, faltaban 3 días para volverme y 3 días para firmar, no, mejor dicho, 3 días para firmar y una semana para volverme. Y me llamó el ministro de Economía y me dijo, mira, no lo vamos a firmar porque esto formaba parte del estado actual de las relaciones entre México y Argentina, con vos, con el presidente, qué sé yo, bla, bla, bla. Cuando este acuerdo tenga vigencia van a pasar 90 días. A los 90 días no sabemos si va a haber un energúmeno de allá insultándonos, diciendo que somos indios, diciéndonos que no sabemos nada, que somos ignorantes. Bueno, entonces, chao, eso quedó ahí pendiente y lamentablemente. El sistema, para redondear, el sistema universitario mexicano es bueno, es de primer nivel, pero no es como el argentino. Una última pregunta, de aquí producción, sí, una última pregunta. Bien, siguiendo con el tema, que es inevitable comparar ambos sistemas, ¿no? Las políticas sociales, ¿qué pudiste ver en cuanto a las políticas sociales en México? Para cerrar. Yo creo que México fue el otro país que junto con la Argentina de Perón, digamos, trató de construir un estado de bienestar. Un estado fuerte, con buena salud pública, con buena educación pública, con caminos, con aeropuertos, ¿no? Un estado activo. Ellos también tuvieron su neoliberalismo que privatizó, desmontó, este, nunca la salud pública en México tuvo el nivel que tiene en Argentina y además es carísima. Este, pero lo que está haciendo, lo que empezó a hacer López Obrador fue empezar a recuperar el estado de bienestar. Entonces, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que atendía, todos los números son así, ¿no? Que atendía a 20 millones de personas, ahora lo han abierto para todos los trabajadores informales. Además, mira, antes era solamente para los trabajadores formales, ahora es también para los informales. Entonces ahora reciben sobre esos 20, 25 más, ¿no? 25 millones. Hacía años que no se hacían aeropuertos, ahora en México tiene 2 aeropuertos, además de todos los aeropuertos que se están haciendo grandes obras públicas, y, y bueno, ha habido una recuperación de derechos laborales, ellos venían de muy atrás, piensen ustedes que México solamente reconocía 6 días de vacaciones, ahora tienen un sistema igual al nuestro, de 10, 15 días primero y después van subiendo por la antigüedad. Liquidaron el sistema de subcontratación, sobre todo la subcontratación fraudulenta, que era una de las formas como en Argentina y en México y en todas partes del mundo se precariza el empleo, porque vos podés ir nada más que contra la pequeña empresa que te contrató y no podés ir con respecto a la privada, a la grandota. Bueno, en México eso lo derogaron. Y además están haciendo una reforma muy importante de la negociación colectiva y de los sindicatos, no para debilitarlos como estamos haciendo en todo el resto de Latinoamérica, sino para fortalecer a los sindicatos y para fortalecer la negociación colectiva. O sea que, digamos, pongo eso como ejemplo, los cambios laborales, la política social, en un escenario de profundas transformaciones sociales. Digamos que salieron de la pobreza más de 15 millones de personas,
los números son así de enormes. Bueno, por algo, López Obrador se fue con el 60% de apoyo y Claudia Sheinbaum fue elegida por el 70%. Y ahora, con motivo de la pelea con Trump, tiene el apoyo del 80% de la población. Esos son los números que hoy gobiernan México. Esto es todo cuanto tenía para decirles. Muchas gracias. Muchas gracias.